Bueno, muchachos, vamos a hablar sobre los síntomas del tracto urinario inferior, que es lo que tradicionalmente se conoce como hiperplasia prostática benigna. Al ser esto un diagnóstico histopatológico, el término síntomas del tracto urinario inferior, o LUTS por sus siglas en inglés, es un término más correcto y más representativo de lo que ocurre con estos pacientes. Generalmente son unos síntomas multifactoriales, aunque se asocia principalmente al crecimiento benigno de la glándula. Pero aquí hay otras, por ejemplo, otras patologías o entidades que podemos ver que pueden causar síntomas del tracto urinario inferior, como es, por ejemplo, un cálculo en la uretra distal, tumores de vejiga, estrechez en la uretra o inflamación prostática, entre otros. También con los trastornos neurológicos de la vejiga. Pero los síntomas del tracto urinario como tal tienen un componente estático y un componente dinámico. El componente estático es el que comúnmente asociamos, que es el agrandamiento de tejido que provoca síntomas obstructivos, mientras que el componente dinámico se debe a una resistencia aumentada y un tono aumentado del músculo liso vesical y del esfínter uretral, que provoca síntomas irritativos cuando la vejiga se está llenando de orina. En la fisiopatología vemos que es múltiple, asociada a la reactivación de los mecanismos celulares que hacen que la glándula prostática eh, reaccione al estímulo androgénico, y también que síntomas o estímulos simpaticolíticos que aumentan el tono muscular. Pero vamos a concentrarnos principalmente en la parte clínica de la enfermedad, como es las diferentes fases que pueden ocurrir. La primera fase es una fase prácticamente asintomática, donde hay un aumento del tamaño de la glándula, una obstrucción constante pero leve, lo que provoca unos síntomas muy pasajeros y muy leves que muchas veces pasan desapercibidos. Cuando hay una progresión silente de la enfermedad, con el paso de los años, principalmente pacientes muy ancianos, vemos que entra el paciente en una retención urinaria crónica que puede llevarlo a una falla renal. Y generalmente el paciente se diagnostica o lo llevan al médico por una incontinencia urinaria paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque el paciente realmente no está perdiendo orina porque no la puede retener, sino que tiene una retención tan marcada que la orina se rebosa de la vejiga. En la progresión más común de esta enfermedad son síntomas progresivos que causan complicaciones agudas, como es unos síntomas obstructivos e irritativos importantes que disminuyen la calidad de vida del paciente y hacen que éste acuda al urólogo, o una complicación ya más severa como es la retención urinaria aguda, el paciente que de repente deja de orinar, con, llevando esto a un globo vesical, un dolor suprapúbico importante que lo hace acudir a emergencia, o una complicación más seria como es la hematuria o una infección urinaria grave. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Principalmente pues por la historia clínica, descartando enfermedades que no sean del tipo hiperplasia prostática que puedan generar la patología, como son enfermedades neurológicas, disfunción vesical o incluso efectos medicamentosos. Ya lo que es el establecimiento de la gravedad de los síntomas es el principal método diagnóstico. Y para nosotros clasificar los síntomas en leves o graves, pues utilizamos cuestionarios que nos sirven para darle puntuación a los síntomas. El más utilizado de todos es el Score Internacional o Escala Internacional de Síntomas Prostáticos, por sus siglas en inglés IPSS, que engloba 7 preguntas de sintomatología, dándole una puntuación de 0 a 5, dependiendo de la gravedad, y una última pregunta que va con relación a la calidad de vida del paciente. Estas 7 primeras preguntas se suman las respuestas del paciente y clasificamos los síntomas como leve cuando la sumatoria es de 0 a 7, moderados cuando es de 8 a 20 y severos cuando es de 20 a 35. Esto nos dice que los pacientes nosotros debemos, más que el tamaño de la próstata, tener en cuenta la gravedad de los síntomas. Un paciente con síntomas muy severos, con una mala calidad de vida, aún teniendo una próstata pequeña, si se comprueba que esta es la causa de la obstrucción, pues debe tener un tratamiento incluso quirúrgico. Mientras que el paciente con próstata muy grande, pero síntomas muy leves,
pues puede darse un manejo clínico o incluso conservador. Al examen físico debemos descartar alteraciones anatómicas que puedan generar esta sintomatología, como por ejemplo estrechez del meato uretral, por líquen escleroso o por alguna lesión, fimosis, o sea, el prepucio cerrado, o un cáncer de pene. Y debemos hacer el tacto rectal, que nos hablará de la consistencia, tamaño de la próstata y nos ayuda a descartar cáncer de próstata. El PSA debe ser menor en realidad aquí 20 es un número muy alto. El PSA, pues, lo que queremos decir es que puede aumentar con la hiperplasia prostática, pero generalmente debe ser menor a 2.0 nanogramos por decilitro, aunque debe estar relacionado con el crecimiento prostático, teniendo una densidad de PSA adecuada al volumen prostático. Debemos descartar o confirmar si el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal, cómo está el sedimento urinario, incluso realizar cultivos de orina si es necesario. La sonografía transrectal de próstata nos ayuda a medir con mucha exactitud el volumen prostático, viendo incluso si hay repercusión en la vejiga. Podemos ver las paredes de la vejiga engrosadas, en este caso se ve normal, pero vemos una próstata, como aquí la vemos, voluminosa, sobre todo con un crecimiento del lóbulo medio prostático que se proyecta hacia la vejiga. Esto generalmente causa muchos síntomas urinarios y generalmente el paciente no responde bien al tratamiento médico y en estos casos casi siempre necesita cirugía. Otros estudios complementarios, como es el estudio urodinámico de estos, nos sirve para descartar problemas neurológicos de la vejiga, pero la flujometría, que nos dice la presión y el volumen orinado por el paciente en un periodo de tiempo, nos dice si el paciente tiene un patrón obstructivo. Cuando el flujo máximo urinario es menor a 15 mililitros por segundo, pues podemos confirmar que el paciente tiene un patrón obstructivo. Si el paciente tiene muchos síntomas, pero un flujo urinario máximo mayor a 15 mililitros por segundo, pues no necesariamente tienen que ser estos síntomas causados por obstrucción. Estudios complementarios invasivos, como es la cistoscopía, no siempre es necesario, pero nos ayuda si hay dudas sobre el tamaño de la próstata y sobre qué procedimiento quirúrgico seguir en caso de que estemos pensando en cirugía, pues la cistoscopía nos ayuda. Aquí vemos la uretra prostática, vemos el verum montanum y los lóbulos laterales de la próstata, cómo obstruyen la luz de la uretra, y esto nos puede confirmar que el paciente tiene un crecimiento prostático. Entonces, el diagnóstico de síntomas del tracto urinario inferior asociados a crecimiento prostático conlleva estas tres entidades que son muy similares, pero a la vez son diferentes. Tenemos la hiperplasia prostática benigna, que es un diagnóstico histopatológico que nos habla de crecimiento del estroma glandular; agrandamiento prostático benigno, que simplemente es lo mismo que la hiperplasia, pero sin el diagnóstico histopatológico, que es lo que normalmente hacemos con el diagnóstico clínico. Sabemos que la próstata está aumentada de tamaño y sospechamos que es benigno porque no hay nada que nos haga pensar en malignidad. Y por último, la repercusión de estas dos es la obstrucción prostática benigna, el paciente que tiene síntomas obstructivos asociados a este agrandamiento prostático benigno, que casi siempre es causado por hiperplasia prostática benigna. Son términos similares, pero a la vez diferentes, que nos ayudan a explicar mejor la fisiopatología de la enfermedad. ¿Cómo se trata esta patología? Pues tenemos tres líneas de tratamiento: desde tratamiento conservador, tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico. Esto va dependiendo siempre de la gravedad de los síntomas. El tratamiento conservador va desde la disminución de la ingesta de líquido en las noches para que el paciente no se levante mucho a orinar, disminuir las sustancias que puedan generar aumento del volumen y de la frecuencia urinaria, como el alcohol o la cafeína. Técnicas de relajación y de doble micción, el paciente que tiene residuo postmiccional importante; ordeño uretral, el paciente que se queda goteando frecuentemente; y técnicas de distracción. O sea, hay muchas maneras de realizar tratamiento conservador. Readaptación vesical, el paciente que le decimos orine con más frecuencia, orine cada 2 o 3 horas, evite llenar mucho la vejiga. Revisar la medicación que tiene el paciente, que esto, si presenta, por ejemplo, si utiliza diuréticos, que no sean dados en las noches para que el paciente no se levante con frecuencia. Y también incluso los pacientes que sufren de constipación pueden exacerbar estos síntomas.
El tratamiento farmacológico va principalmente destinado a tres familias de fármacos principales, que son los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. También existe la combinación de esta familia de fármacos en algunos casos, y la fitoterapia, que son fármacos derivados de plantas que, si bien no son efectivos en todos los pacientes, sí pueden llegar a ser eficaces en algunos. Aquí hablaremos rápidamente de las diferentes familias de fármacos, como son la tamsulosina, que es el prototipo o el más utilizado, más que el prototipo de los alfa bloqueadores. Reduce el IPSS en un porcentaje importante. Recuerden que es la sumatoria de los síntomas. Mejora el flujo máximo, por lo tanto mejora la sintomatología y mejora la obstrucción, pero no previene la evolución de la enfermedad, no previene las complicaciones como la retención urinaria y no previene la necesidad de cirugía cuando el paciente va a evolucionar como quiera a cirugía. Los inhibidores de 5-alfa reductasa, el más utilizado de ellos actualmente es el dutasteride. Tiene similar eficacia en cuanto a la disminución del IPSS y en el paciente. Reduce el volumen prostático hasta un 28%, pero hay que tener en cuenta que esto con tratamientos a largo plazo. Por lo tanto, debemos tener pendiente esto, que el paciente, para que reduzca el volumen prostático significativamente, debe pasar 6 meses hasta un año, incluso más, de tratamiento. Puede disminuir el PSA, que no es algo realmente bueno porque puede enmascarar una elevación del mismo en etapas iniciales y retrasar la necesidad de realizar una biopsia. Y como efectos adversos puede tener disminución de líbido y disfunción eréctil. Entonces se deja para pacientes de edad más avanzada o con próstatas muy voluminosas, aparte de que son muy sintomáticos. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, el más conocido de estos es el sildenafil, el famoso Viagra, pero existen otras moléculas, como es el tadalafil, que es el más utilizado para los síntomas del tracto urinario inferior, porque tiene eficacia similar a los alfa-bloqueantes, disminuyendo el IPSS, pero también mejora la perfusión y oxigenación de los órganos pélvicos, lo que hace que, aparte de mejorar los síntomas del tracto urinario, pueda tener como efecto secundario o efecto colateral la mejora de las erecciones en el paciente. Las terapias combinadas pueden ser con alfa-bloqueantes e inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es la más utilizada de esta porque mejora los síntomas, pero también puede detener o enlentecer la progresión de la enfermedad y disminuir el tamaño prostático. Entonces, en estos casos, pues puede ser importante. Los tratamientos quirúrgicos: tenemos la resección transuretral de próstata, la incisión transuretral de próstata, la prostatectomía abierta y el tratamiento láser. Estos casos clínicos nos vamos a juntar para poderlo dilucidar y pues discutirlos mejor, ¿ok? Se los dejo en la diapositiva. Vamos a pasarlo lentamente para que lo vayan leyendo y cuando nos juntemos pues lo podamos discutir. Aquí están las probables respuestas y esto lo discutiremos en una sesión más que presencial, en directo. Segundo caso clínico. Aquí están las respuestas. Bien. El tratamiento quirúrgico se utiliza ya cuando el tratamiento farmacológico falla. Por ejemplo, en pacientes que, a pesar de tener un tratamiento prolongado con medicamentos, continúan con los síntomas. Existen diferentes tipos. El gold estándar para el tratamiento quirúrgico de próstatas menores de 80 gramos que necesiten cirugía es la resección transuretral de próstata. Mejora el IPSS casi de manera automática hasta 70% y el flujo máximo hasta 125%, manteniendo resultados duraderos. De esto, la energía más utilizada es la bipolar, pero pueden utilizarse energía monopolar o electrovaporización. Esto es lo que se hace con la resección. Con un instrumento endoscópico se reseca el adenoma prostático, manteniendo un hueco en el lecho prostático que permite el flujo de urinario efectivamente mejor.
Cuando las próstatas son más grandes de 80 gramos, pues el tratamiento puede ser prostatectomía simple, que puede ser abierta, laparoscópica o incluso robótica. Es más invasivo, pero puede tener más efectividad, sobre todo en próstatas grandes, mejorando el IPSS y el Qmax de manera más que significativa. Cabe destacar que no se extirpa la próstata completa, solamente el adenoma. Entonces el paciente puede volverle a crecer la próstata e incluso puede desarrollar cáncer en la misma. Aquí vemos que se hace con la prostatectomía simple, que se incide suprapúbicamente, se accede a la porción anterior de la próstata, se abre la cápsula, se extirpa el adenoma y se deja un lecho prostático más amplio que la resección transuretral. Otros tratamientos mínimamente invasivos son tratamientos con láser y tratamiento con ablación con agua y radiofrecuencia, que muchos de estos tratamientos han entrado en desuso, pero constantemente se están intentando nuevas tecnologías para mejorar el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática. Bien, terminamos. Vayan anotando las preguntas y lo hablaremos próximamente.